Recientemente en nuestro país tuvimos un caso en este mes de julio bastante polémico. De hecho, sigue estando incendiado todo en redes sociales. Desinformación o exceso de información, linchamiento, denuncias, acoso, falsedad, no falsedad, acoso digital, mensajes de odio, debido proceso, presunción de inocencia, revictimización, sistema de justicia mexicano fallido o no fallido. Híjole. Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí con ustedes. Hoy estaremos hablando de denunciar o callar. Creo que sería una de las decisiones más difíciles que va a enfrentar una persona de las que está pasando por esta situación de abuso, de acoso, porque va a presentar miedo, culpa. Bienvenidos una vez al podcast Entre Leyes y Emociones. Mi nombre es Lilian. Hola, yo soy Blanca. Mi nombre es Cristian. Bienvenidos. Recientemente en nuestro país tuvimos un caso en este mes de julio bastante polémico. De hecho, sigue estando incendiado todo en redes sociales. Desinformación o exceso de información, linchamiento, denuncias, acoso, falsedad, no falsedad, acoso digital, mensajes de odio, debido proceso, presunción de inocencia, revictimización, sistema de justicia mexicano fallido o no fallido. Híjole, todos estos temas han salido en este caso tan reciente y tan polémico que tenemos en nuestro país. Y pues es un tema bastante rasposo. No vamos a entrar en detalles del caso ni de lo sucedido porque creo que no existe una determinación de lo que está sucediendo. Lo que sí podemos abordar y a lo que nos queremos enfocar hoy es a cómo poder estar acompañados o cómo poder proceder de una mejor manera, porque no sé si haya una buena manera o una mala manera, sino cómo sería hacerlo de la mejor forma. Y bueno, cuando hay evidencia, no hay evidencia. O sea, es un tema muy complejo, definitivamente. Uh-huh. Sí, porque este caso justo nos lleva a lo que hablamos. Cuando nosotros denunciamos, nos vamos a enfrentar a una lista de procesos que tenemos que hacer, y en esos andamios nos vamos a encontrar con muchos bloqueos y muchas barreras para el denunciante. Pero también, si me callo psicológicamente, ¿qué está pasando en mi cabeza con esta culpa, con este miedo? Entonces sí creo que es un tema al cual tendríamos que ahondar en este sentido para ver cuál es el mejor proceso para que nos pueda ir acompañando tanto legal como psicológicamente. Muchas personas prefieren callar antes que ir a denunciar porque justo hay una interacción entre diferentes sujetos. Esto con los MP, con los peritos, con los abogados, con incluso los mismos familiares cuando tienes que contarle la situación o de lo que está pasando, ¿no? Vamos, son diferentes tipos penales, diferentes delitos hechos, pero en algunos casos muy sensibles, unos asuntos muy controversiales, como lo que pasó en este reciente julio, vemos, por ejemplo, el abuso, el acoso, el hostigamiento, la violación. Se pueden dar en diferentes formas y en diferentes lugares. No obstante de que estos tipos de delitos se dan en el ocultamiento, porque no están a la boca de todos ni está a la vista de todos, como para poder reunir las pruebas suficientes para poder determinar o llevar el material probatorio. Sí, claro, es como, pues si en todos los sitios donde estamos interactuando hubiera cámaras colocadas, pues nos dejaríamos de estar preocupando por las pruebas porque la evidencia de las cámaras mostraría lo que sucede, pero este ocultamiento es pues porque sucede en donde no puedes acceder a esas videograbaciones o con testigos, o sea, sucede en lo privado, ¿no? Por así Porque en decirlo. este caso, si yo denuncio un acoso, ¿cómo lo demuestro? Si nada más tuve un tocamiento. Ahí, ¿cómo yo demuestro que en verdad fui Tocada. tocada? Mira, lo cierto es que en cuestión del material probatorio y demás, el MP, los fiscales, son los encargados de recabar toda la información. He ahí que la primera etapa sea la de investigación, donde van a tener que recabar todos los indicios, el material probatorio que se pueda llevar para poder demostrar que realmente se cometió el hecho.
Ahora, hay que ser un poco en el sentido, por ejemplo, hay que ser específicos en que antes de iniciar una denuncia tendríamos que pasar por un proceso psicológico. Más aún si, por ejemplo, se trata de acoso o abuso. Ya si es violación, depende, porque ahí sí tendrían que hacerse exámenes, tendrían que hacerse otro tipo de cosas para poder determinar si existió o no existió una violación. Ahora, pero cuando se trata de acoso y se trata de hostigamiento y eso, creo que lo principal es la atención psicológica. Porque se van a enfrentar a un sistema donde van a estar inmersos con peritos, van a estar inmersos con fiscales, van a estar inmersos con personas que pudieran o no tener el tacto y el protocolo a seguir, muy bien aprendido y muy bien Y es aplicado. que seamos claros, los abogados a veces suelen ser rudos, los fiscales, donde vas a estar, los MP, los peritos, son rudos, o sea, no es como que te Sí, son hablen. fríos, no son cálidos, no te hacen sentir. Entonces creo que el tener este proceso psicológico te va a ayudar a tener las herramientas, la fortaleza para pasar ese proceso. Y ahí que se dé también, por ejemplo, la revictimización. Cuando a lo mejor sin querer uno de los profesionistas están preguntándole de, oye, ¿y cómo fue el hecho? Cuando eso pues es importante saberlo, pero en el momento, en el instante que ocurrieron las cosas, es complicado y es muy complejo por todo el tema que pues está surgiendo dentro de la persona. Tener que irte a levantar la denuncia y decirle, oye, es que mira, fui víctima de acoso, fui víctima de abuso, me pasó esto y estuvo tal persona involucrada y estuvieron tales personas a lo mejor viendo, o hay una cámara por ahí y todo eso, tener que describir la situación es un tema muy complicado y Volver muy a doloroso. revivirlo. Es volver a vivir. Y creo que aquí nuestra audiencia se estará preguntando, si yo soy menor de edad, fui a lo mejor nada más con acoso, ¿qué hago para ir a denunciar? Y creo que también cambia si soy ya una adulta, pero que también pasé por una situación donde tengo que ir a denunciar. O sea, ¿cuáles son estos Si procesos es legales? menor de edad, lo primero es que debe de ir con su tutor o su representante. Una vez que van allá, si eres mayor de edad, también debes acudir tú ante la fiscalía y ahí van a levantar la denuncia. La denuncia se puede levantar de dos formas, verbal o por escrito. En todas sigue la misma lógica. Si es verbal, te van a preguntar tu nombre, te van a preguntar tus datos, domicilio, toda esa onda. Y también te van a pedir tu identificación, porque eso es importante. Para denunciar tienes que ir con tu identificación. Salvo que sea anónimo, ya no es necesario la identificación, pero se sigue otro procedimiento. Una vez que vas con esto de la identificación, ya te presentaste, ya dijiste cuál es tu domicilio, ya señalaste el domicilio de la persona responsable, te van a pedir también que describas el tiempo, modo y lugar en cómo se dieron los hechos. Y ahí es donde empieza a describirse toda la situación de, oye, ¿sabes qué? A las 3 de la tarde estaba en un hospital, estaba en el baño y de pronto se acercó tal persona y empezó a hacer tales cosas. Lo único que me acuerdo es que el de limpieza estuvo por ahí y de la nada, cuando él entró, observó y se detuvo y se salió. Eso se tiene que describir señalando todo, todo, todo. Nombres, descripciones. Ahora, llega a pasar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no te sabes el nombre de la persona? Describe su media afiliación. ¿Cómo era esa persona? Era una persona de cabello crispo, era una persona de cabello lacio, era una persona de tez morena, de tez blanca, era una persona con ojos grandes, a quien resulte responsable, porque también el no saber quién fue no te impide el no denunciar. Puedes hacerlo, pero ahí la carpeta de investigación se abría para ver también quién fue la persona responsable del hecho. Y es que creo que en esta situación hay muchos temas de los que nos podemos apoyar, porque simplemente, si mi agresor es mi padre y le comento a mi mamá que mi papá está teniendo abuso conmigo y no me cree, entonces ellos son mis figuras a las que yo puedo ir, pero entonces, ¿con quién voy o con quién acudo si mi mamá no me cree? Mi padre es el abusador. Ahí, ¿qué tendría que hacer yo? Si soy menor de edad, sobre todo. Pero te refieres ya yendo a denunciar. Sí, ya llega. Ajá. Si, por ejemplo, ahí tus padres o no careces de un tutor o de un representante, el mismo estado te asigna uno. Te debe de asignar un representante en ese momento para poder hacer la denuncia. ¿Y ante quién voy? Ante el Ministerio Público. El Ministerio Público se encarga de todos sus trámites. Pero imagínate qué engorroso y qué complicado para una persona menor de edad
que no tiene los medios económicos, no tiene los medios sociales o familiares, en este caso, de contar con el apoyo de su mamá o de su Tutor. lugar seguro, ¿no? Nuestros padres deberían ser el lugar seguro, pero muchas veces no ocurre así. Eh, no tiene absolutamente herramientas de ningún tipo para, ni a lo mejor ni el conocimiento de a dónde acudir. Es más, tal vez ni siquiera sabe que lo tiene que denunciar. Entonces, por eso es que estadísticamente la mayoría de los casos, entre esta falta de herramientas y conocimiento y entre esta engorrosidad de todos los trámites, es por eso que estadísticamente en la mayoría de los casos no se denuncia. Se calla. Se callan. O sea, nosotras como psicólogas atendemos todo el tiempo personas. En mis 15 años de carrera profesional, no sé, de 50 personas que han sufrido algún tipo de abuso o violencia sexual, la mayoría, no sé, el 95, 90% han sido mujeres de entrada. Y de 10 mujeres que han sufrido este tipo de violencia, solo una ha denunciado por los caminos legales y las otras 9 personas no lo han hecho. Tal vez solo lo comentaron con el familiar, solo se alejaron del vínculo o tal vez ahí permanecieron siendo abusadas todo el tiempo. Pero es muy complejo entonces hablar de los canales de denuncia oficial, porque además tenemos un sistema de justicia en México que ha sido muy criticado porque está colapsado por exceso de trabajo, en donde pues les representa mucha chamba ponerse a trabajar en estos casos y pues no se le da agilidad, no se le da precisión, porque además es difícil comprobar, ¿no? ¿Cómo compruebas? Y pues se decide mejor no denunciar. Y lo que nosotras como profesionistas, tanto en la psicología como en el derecho, lo que se busca como sociedad es promover la denuncia, no quedarte callado o callada si estás siendo víctima de algún tipo de acoso, de delito. Y entonces ejercer este derecho, pero si este derecho es engorroso, complicado, se decide no hacerlo. Y es que aquí también entra otro tema, la familia. Porque también, sí, les voy a contar como un caso que yo tuve en el cual era una menor de edad, la cual estaba presentando abuso por parte de un primo. La tía pues era muy allegada a la madre y esta chica trabajaba, me parece que con la tía, y entonces cada 8 días tenía que ver al primo que estaba abusando de ella, ¿no? Entonces ya llegó un momento en que la chica pide esta ayuda psicológica de no saber qué hacer, si denunciar, si decirle a la mamá, si decirle a la tía, porque tiene que ver con estos temas de es mi familia, voy a destruir a mi familia, es única hermana de mi mamá, es el primo, y entonces viene como toda esta culpabilidad de qué va a pasar cuando yo diga esto, ¿no? La chica pide esta ayuda psicológica y pide sobre todo como el acompañamiento para decirle a la mamá, para tener el valor para decirle a la mamá. La madre se entera, ella obviamente dice cero distancia, aunque sea mi hermana, aunque sea mi sobrino, no nos vamos a acercar más, obviamente le cree a la chica, pero aquí el problema dijo, vamos a pensarlo, si lo vamos a denunciar o no. Entonces es una chica que ya dijo que ya van a tomar distancia, pero la denuncia no llegó, o quién sabe si llegó. Entonces, porque aquí también es, ¿cuántos años de prisión toma? Porque no es lo mismo un abuso, un acoso, un hostigamiento, una violación. Entonces, aquí también es el rollo familiar de cómo voy a meter a mi sobrino a la cárcel 20 años, 8 años, 15 años, mi hermana, o sea, mi creo tía, que viene mi como mamá. todo este rollo también de quién me está abusando, o si es el papá, o si es el mismo tío. padre. Entonces creo que aquí también traemos como toda esta carga familiar que nos está pesando y que también no nos permite llegar, porque también creo que la mayoría de los abusos suceden en familia. Y es que justo también, por ejemplo, en estas cuestiones, cuando se da una violación y todo, los temas, las consecuencias que se puedan dar dentro de, el ir a denunciar y el someterte a procedimientos que pueden ser muy invasivos e incluso más perjudiciales que el mismo acto, es también de pensarse. Porque los médicos legistas, todo el trato que se van a llevar, todos los exámenes que se tienen que hacer, de una u otra forma,
son intromisiones o son injerencias dentro de tu cuerpo, otra vez volver a recordar y volverte a someter. Siento que en ese tipo de cuestiones lo ideal es buscar el acompañamiento psicológico, uno, para poder llevar el procedimiento de la mejor forma. Y se dio la violación, ir a hacer los exámenes necesarios, pero ya con el acompañamiento psicológico, ya con toda esa onda. Porque también, por ejemplo, cuando se trata de violación, las heridas, las rasgaduras que quedan, no duran para toda la vida. Tienen un tiempo también. Sí, de que Entonces, hay que eso acudir a tiene que ser terapia y inmediato. todo, Sí. sí. Entonces, dependiendo de la situación, es como se debe de actuar. En algunos casos será propicio ir directamente al Ministerio Público y en ese momento a lo mejor buscar atención psicológica, y en otros buscar la atención psicológica y una vez hecho el proceso de terapia, de tomar la decisión ya consciente y ya más tranquila, ahora sí ya iniciar el procedimiento, la denuncia. Porque así ya trabajaste tú la parte que te toca trabajar para poder denunciar y evitar un menoscabo, porque podemos controlar nuestra parte, pero la parte del MP, la parte de la fiscalía, es imposible controlarla. Más aún cuando son personas que no tienen el tacto para poder tratar a las personas. Exacto. Y siempre en una denuncia, pues va a haber dos figuras, ¿no? El agresor y la víctima, o la agresora y el víctima, de como lo queramos ver, pero siempre va a haber dos figuras. Obviamente cada uno va a promover su verdad y es la autoridad del sistema judicial, el sistema de justicia, quien se va a encargar de investigar el caso, de abrir carpeta, y son procesos bastante desgastantes, son desmoralizantes, pero sobre todo también son tardados, no son procesos que se resolucionen de manera rápida. Y también hay un concepto aquí muy importante que es la presunción de inocencia a la persona señalada. La presunción de inocencia, ahorita se nos puedes platicar un poquito más de eso en términos legales, pero es un derecho que tiene la persona que está siendo señalada, en donde también tiene protección de las leyes. O sea, el hecho de que una persona lo denuncie de manera formalmente no lo convierte automáticamente en agresor y en culpable. O sea, no por haberlo denunciado ya es el culpable. Se tiene que investigar, se tiene que abrir una carpeta y el concepto legal es de presunción de inocencia. La presunción de inocencia como tal es un principio que rige el procedimiento penal. Persigue que no se tome como responsable a la persona hasta en tanto se demuestre lo contrario. Por ejemplo, se ha dado en ciertos casos en minoría que existen denuncias falsas y este principio llega a ser una balanza que equilibra los factores para que digan, no, ¿sabes qué? Es que esa persona no puede ser tomada como responsable hasta en tanto el material probatorio nos llegue y podamos tomar una determinación hasta que se dicte sentencia. Pero hay otros que, por ejemplo, la presunción de inocencia, al ser una... ¿Cómo lo podríamos explicar? Se presume, se dice, se te toma como una persona que no cometió el delito hasta en tanto se te compruebe. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te enfrentas al 19 constitucional y se encuentra se me fue el nombre ahorita, la prisión preventiva oficiosa? Cuando te encuentras ante la prisión preventiva oficiosa, llega a haber todo un tema porque este principio, si lo contempla el catálogo de que se te debe de tomar como responsable, se te debe de retener, pues entonces se les hará. En algún momento la Corte Interamericana dijo que la prisión preventiva oficiosa era también como un menoscabo al principio de presunción de inocencia porque se tomaba como una pena previa a antes de que se dictara una sentencia. Y también si yo hago esta denuncia y es falsa, o sea, tengo un castigo. Tienes consecuencias. Por ejemplo, está la falsedad de declaración ante autoridad, que ahí pues ya tiene una pena corporal, que es cárcel o incluso hasta multa o trabajo, dependiendo, porque va el mismo catálogo o más bien el código penal de cada entidad sustantivo, te va a decir cuántos años, qué se entiende por tal delito y qué penas se deben de pagar o cómo se debe de sancionar. Porque es lo que a veces pasa, que en este sentido puede ser una denuncia falsa, pero también está la otra, o sea, cómo está en este sentido del proceso para llegar a esta verdad, que como lo mencionabas, Blanca, son los que llevan la carpeta de investigaciones, son los que van a decir si es denuncia falsa o denuncia verdadera, porque justo lo que pasó ahorita con
el caso que acaba de pasar se politizó tanto que entonces perdió este sentido y entonces mientras unos abogaban porque si era falso, otros que si era verdadero y también ahí hablamos un tema importante que es la salud mental, en este caso del suicidio, ¿no? Sí, exacto. Aquí en este caso de este famoso profesor recientemente ocurrido en México, me parece que el problema se salió de las manos, pero tiene que ver con la era digital con la que estamos viviendo. Eh, la denuncia de manera formal, la autoridad, aparte de todos los supuestos que surgieron en torno al caso, así muchos supuestos, pero lo que se tiene comprobado hasta el día de hoy es que sí hay una denuncia formal ante el Ministerio Público de fecha del 14 de julio y sí hay también un video que aparece al 21 de julio, varios días después, que se viraliza en redes, en donde esta persona se despide de manera pública en esta grabación y bueno, da toda una serie de argumentos. Y aquí quien fue juez de todo este caso y la polémica y la politización a donde nos llevó este ejemplo, este caso, pues es la mediación de las redes sociales y nos muestra el horror de la era digital en la que ahora todo mundo Opina. juzga, todo mundo opina, todo mundo comenta, todo mundo quiere linchar, todo mundo se cree experto en un tema en el que solo señala por señalar, juzga por juzgar, porque escuchó, porque vio y muchas veces ni siquiera por comprobar. O sea, No era cierto. A veces, ¿no? replica muchas veces. O sea, estamos en la era de la viralización, de replicar lo que vimos y cómo han surgido tantas cosas que incluso algunas se han cuestionado si eran falsas o eran ciertas, si eran creadas con IA, si no eran creadas con IA, porque ahora también tenemos aparte el plus de la La IA. inteligencia artificial que viene a complicarlo estos procesos. Y entonces la reacción y el debate mediático en donde se vuelve este asunto, pues termina terrible y salido de contexto y de control completamente. Y entonces pareciera que el mensaje de fondo es, pues ya no denuncies, si no tienes de manera... ¿Cómo demostrar? demostrarlo, ¿no? De manera bastante objetiva de cómo demostrarlo. Y cuando llevamos años en lucha de decir no te calles, no, alza la voz, denuncia, y pareciera que esto es como un mensaje a la inversa de mejor no lo hagas porque ahora te vas a volver como presa de un linchamiento mediático solo porque una persona también dijo que no era cierto. Probablemente no era cierto. Eso creo que nunca lo vamos a saber. Pero aquí el debate mediático que se abre, eso es lo que preocupa. Porque justo el derecho a la denuncia es algo que tenemos todos. Todos podemos denunciar cuando consideramos que somos víctimas de algún Y tipo de porque delito. todos queríamos a esta persona que se supone que dijo algo falso, o sea, todos nos fuimos contra ella, pero también hay otros casos que tú mencionabas en algún momento de que sí hubo un abuso, ¿no? En Morelia o con nuestros chicos, donde sí hubo y entonces la gente no se lanzó a linchar a estos que ahí sí se comprobó que Exacto. ahí Sí, o sea, recientemente en el país también tenemos un abuso comprobado, una violación de hecho de un menor en Chiapas, de 3 hombres que abusaron de él. Y eso es cierto, está comprobado, está judicializado y pareciera que el escándalo o el horror que nos debería de provocar un abuso de este tipo a un menor no sucede. El horror o todo el debate público se vuelca en una falsedad. en una supuesta falsedad de una menor, ¿no? Cuando ella, no sabemos si es falso o es cierto, pero finalmente ejerció su derecho a la protección, a ser escuchada y a acceder a la justicia haciendo una demanda de manera formal. Y aquí también viene el tema del este señor, el docente, donde se suicida, pero entonces ahí no estamos hablando de que fue como causa-efecto denuncia y entonces porque me denunció suicidio, porque ¿cuántos casos no tenemos de difamación, de daño moral, donde nos están difamando, nos están diciendo y no, por eso nos vamos a suicidar? La funa social que sucede hoy en día en las redes y simplemente artistas que han cometido errores, por ejemplo, sin mencionar nombres, como ya no la sueltan. Y hay un acoso digital exacerbado, ¿no? Bastante fuerte,
y no por eso podemos decir que se va a suicidar o eso lo va a orillar. Claro que puede ser un factor, pero no puede ser el todo. Y entonces... En este caso específicamente, creo que, o sea, tendríamos también ahí los que están en este juicio, o sea, ahondar en este caso porque ahí tendría que ya ver con dictámenes psicológicamente, o sea, cuál es el factor que está haciendo que se esté suicidando, o sea, porque puede ser por miles de cosas y no precisamente por eso, a lo mejor esto detonó, sí pudo ser un detonante, pero no quiere decir que ahora todos los que denunciemos entonces ya se van a... Y qué bueno que abordan todos estos comentarios, estas situaciones, porque justo en materia penal, las carpetas de investigación tienen o cumplen el principio de secrecía. No pueden ser públicas. Quien publica la información en una carpeta de investigación está cometiendo un delito. Entonces, cierta información de lo que se sabe, de lo que se divulgó por parte de las redes sociales, pues ustedes lo han dicho, puede ser tanto falsa como puede ser verdadera. Lo único que consta es el video del docente y la denuncia. Eso es todo lo que consta. Ya la situación de si es verdad, si es mentira, eso corresponde a la autoridad el determinarlo. Y creo que, lo dicho, nosotros como sociedad no tenemos el por qué meternos a juzgar si el maestro fue responsable o no fue responsable, si la niña o la joven fue o no abusada. Pero en cuestión de materia penal, todos estos cúmulos de situaciones, de factores que te hacen sufrir durante una violación, durante un acoso, durante un hostigamiento, cuando se presenta la denuncia, ocurren nuevos temas, nuevas situaciones. He ahí la importancia de por qué debe de prevalecer la situación mental antes de lo jurídico. Sí, esta gestión de la culpa, tanto lo hayas o no lo hayas hecho, el poder gestionar la culpa de una acusación de tal nivel y también el colapso emocional que puedes vivir como adulto o como persona no adulta también, pero bueno, en este caso estamos hablando de un profesor con 25 años de servicio, adulto, con esa imposibilidad de tramitar emocionalmente lo que estaba sucediendo y entonces colapsar emocionalmente, pero esto no relacionarlo directamente como causa-efecto con la acusación de la víctima. Es decir, no se puede volcar toda la culpa en una supuesta denuncia falsa por parte de la menor de edad, porque es revictimizarla. Además es doxearla en redes sociales y culparla por las decisiones que tomó una persona adulta, con una estructura de personalidad ya bastante cimentada, no estaba en construcción como en un adolescente o en una menor que sí se está formando su estructura de personalidad y en un adulto ya está totalmente constituida. No se le puede adjudicar completamente la culpa como la sociedad lo está determinando en este caso. Me parece que tenemos una sociedad bastante cruel, bastante... Ahorita que tocas este caso, a mí me vino a la mente cuando las chicas, sobre todo, a mí también me ha tocado ver como docente, estas cuestiones de las chicas adolescentes, obviamente ahorita están como de que las veamos, de que volteen a saber, y en ese coqueteo, hay veces que coquetean con los profesores, porque a mí me ha tocado ver que coquetean con los profesores, pero eso no quiere decir que porque ellas coquetean, que porque ellas están seduciendo, quiere decir que van a tener una consecuencia tampoco de un abuso, porque al final hay un adulto. Y entonces ellas son las menores de edad. Exacto. Pero yo soy el adulto y entonces en mí debe de caber estos límites de, por más que mi estudiante me esté coqueteando, me esté seduciendo, en mí como adulto debe de caber estos límites porque yo soy la adulta y ella es la menor. Y ahí también, por ejemplo, creo que todos los profesionistas, cuando hay un tema de una persona menor de edad o una cualquiera, tendría que ser en espacios abiertos, donde esté a la visibilidad, donde se puedan observar, donde se pueda tener a lo mejor la charla, pero con otros testigos de frente y sin mayor problema, porque justo el ocultamiento, el dar todo este tipo de cuestiones, híjole, pueden ser materia de que se provoque, no que se provoque, sino más bien que se dé una situación de este tipo, o que de plano se malinterprete la situación, ¿no? Por ahí, por ejemplo, se escuchó de los sacerdotes que los mismos abusaban en los confesionarios de los niños.
Entonces, el tomar medidas, por ejemplo, en este caso, como ellos ya son adultos, ya saben qué deben de hacer, pues se colocan cristales ahora en los confesionarios para poder ver lo que está pasando y está ahí evitar en la esta... iglesia, creo que es donde todo el mundo no los Correcto. escucha, pero los ve. Este tipo de cosas es lo que se deben de tomar. Toda la visibilidad donde nadie, más bien donde todos te observen y se eviten malas interpretaciones e incluso tengas que pasar tú por un menoscabo. Porque lo cierto es que aunque es minoría de denuncias falsas, también existen y hay que también procurar eso, ¿no? El evitar una mala interpretación para evitar también tú que no tengas que estar en un procedimiento que no Sí, tiene claro, lugar no o estamos que... diciendo que no existan, nada más que es la minoría, Sí, sí claro. existen, pero a veces se piensa al revés, ¿no? Que es como de que todas son falsas, cuando no se ha investigado la verdad. O incluso cuando el mismo procedimiento se vicia por una mala recopilación de los medios de prueba y termina por dar el fallo en contra, absolviendo. Entonces ahí también existen ciertos factores que pueden decir si puede tratarse una denuncia falsa, como también puede ser una mala práctica que lleve a malinterpretar y a tomarla como una denuncia falsa. Sí, la invitación a las personas que nos están escuchando es a que tratemos de evitar juicios, señalamientos de cosas que no conocemos, que no nos corresponden, ampliar nuestra mirada, cuestionarnos las cosas que vemos. No todo lo que vemos es cierto. Este ejemplo de este caso nos muestra cómo pueden circular muchísimas cosas y no tenemos que hacerle caso a todo lo que vemos. Tenemos que desarrollar y aprender a desarrollar una capacidad de crítica mayor, porque tenemos, yo creo que al día de hoy con la tecnología, un exceso de información ya, en donde pues nosotros podamos ir forjando nuestra propia opinión, dejando de replicar lo que todos dicen, lo que vemos en todos lados y, y no escuchar solamente lo que vemos viralizado, sino escuchar nuestra propia voz interior, nuestro propio criterio y Dejarnos llevar. no caer en los discursos de odio, porque algo que preocupa mucho de este caso son los discursos de odio que sean no nada más replicados, sino generado a través de un linchamiento digital terrible. Bueno, hay hasta grupos de búsqueda para que quieren desvivir a la menor que denunció. Esto es altamente grave por cómo la sociedad quiere, pues, como tomar pareciera justicia por sus propias manos de un caso que ni siquiera les concierne si es cierto, si no es cierto. Creo que la verdad en este caso difícilmente se va a saber, porque además también se ha politizado bastante en movimientos de derecha contra izquierda. Y bueno, la invitación es aprender a ampliar nuestro criterio, nuestra mirada crítica, y no replicar los mensajes de odio y pues esto que está Y sucediendo. el actuar, porque también frente a una situación de este tipo es importante actuar. Debemos de procurar la salud mental primero y también la parte jurídica. Y en ocasiones hay cosas que materialmente son posibles porque se pueden ejecutar y hay otras donde de plano ya no y es mejor procurar de tu salud mental antes de iniciar un procedimiento donde no hay forma. Se escucha o se va a entender mal, pero es la verdad, nuestro sistema no da a veces lo suficiente como para poder determinar la justicia y hacer justicia. Luego entonces lo que nos queda a nosotros primero es el acompañamiento psicológico y el acompañamiento jurídico, juntos buscando esa integración para evitar un mal mayor. Y sí, fomentar esta denuncia, o sea, siempre va a ser un acto de valentía el denunciar, no quedarnos callados y siempre va a haber una institución, un profesionista, alguien que nos pueda acompañar en este proceso, o sea, sabemos las cadencias que tiene nuestro sistema, tanto también médico, todos los sistemas que tenemos, pero creo que siempre va a haber alguien que te puede llevar en este proceso y sí, la invitación es a denunciar y no quedarnos callados. Sí, denunciar tanto para las personas que puedan ser víctimas de algún tipo de delito y también seguir el proceso de las personas que son acusadas. Tienen también el derecho a llevar un debido proceso, a un acompañamiento también, porque aunque sabemos que las denuncias falsas pueden ser la minoría de la cifra,
y pueden existir, o una falsa acusación de algo que a lo mejor yo puedo probar que no es cierto, pues también tienes ese derecho legal a ser acompañado, a llevar un debido proceso. Entonces, las dos partes tienen derechos, las dos partes tienen pues esta posibilidad del acceso a la justicia. Y bueno, la invitación es no, a continuar teniendo esta valentía de alzar la voz, de denunciar, de buscar este acompañamiento. Sí, la recomendación es que sea primeramente psicológico o de alguien de tu confianza, en donde sepas que pues se te va a creer, se te va a acompañar y se te va a apoyar para que pues no enfrentes este proceso en solitario, mucho más si eres una menor o un menor de edad, porque es algo tremendamente fuerte. Los invitamos, todos los miércoles estamos subiendo a nuestro canal de YouTube un nuevo episodio en donde podrán encontrar diferentes temáticas. Todos los días miércoles los invitamos a ver nuestros estrenos y a seguirnos y a suscribirse a nuestro canal. Recuerden, días miércoles a las 8 de la noche.